protests in LA, and I condemn her for that. She should not be encouraging violent protests that are going on. If people are allowed to peacefully protest, but the violence that we're seeing is not acceptable, and it's not going to happen in America. Estas fueron las declaraciones de Kristi Noem, la secretaria de Seguridad de la Unión Americana, que causaron escozor en nuestro país porque pues está responsabilizando a la presidenta Claudia Sheinbaum de las protestas en la Unión Americana. Para hablar de ello está con nosotros Fernando Belaunzarán, a quien yo siempre lo reconoceré y le agradeceré su presencia en este espacio. Fernando, gracias por estar con nosotros, vocero de Somos MX, Somos México. Gracias a ti, Tony, siempre es un privilegio estar contigo. Abrazo a todo tu auditorio. Muy fuerte esto que está pasando en Estados Unidos, mi querido Fernando, con estas protestas que se han dado precisamente en la Unión Americana, de muchos latinos, de mexicanos, pero también de los mismos norteamericanos. ¿Quién está detrás de las protestas, Fernando? Bueno, hay que decir que la inmensa mayoría de la gente que protesta lo hace pacíficamente. Un puñado de personas radicales pues llevaron esto, y unas personas también oportunistas aprovechan eso para vandalizar, para saquear comercios, etcétera, ¿no? La verdad es que la inconformidad es legítima, es real, porque se está haciendo unas redadas pues muy abusivas en los centros de trabajo, en las casas, incluso hace redadas en los juzgados donde va la gente a normalizar su situación y les caen ahí, lo cual me parece que es pues muy, muy grave y muy ofensivo, y qué te diría, hasta inmoral, porque la gente va creyendo en la justicia norteamericana, va al juzgado, está en los trámites y les caen encima y luego los mandan de regreso, los sacan del país de manera económica, prácticamente es te deporto y luego averiguo, ¿no? Por eso el miedo es muy extendido. Entonces, las protestas tienen un fin legítimo, ¿no? O más bien es una causa legítima, porque además hay que recordar que en California perdió Trump y no perdió por poco, perdió por mucho. La gente votó por Kamala. Por eso hay un conflicto muy fuerte entre la alcaldesa de Los Ángeles y el gobernador de California, los dos, frente a Trump, y le dicen, lo que está generando el conflicto en Los Ángeles son las fuerzas federales, primero las redadas, que no las quiere la comunidad, porque hay que recordar que Los Ángeles es una ciudad cosmopolita, es multirracial, multicultural, con una población migrante de todo el mundo, no solo de mexicanos, ¿no? Es obviamente en Los Ángeles está la segunda población más grande de mexicanos en el mundo, ¿no? De ese tamaño es la influencia. Bueno, pues esa comunidad, esa sociedad no quiere las redadas. Entonces se han salido a manifestar. Esto es hasta podría uno pensar que es una revancha de Trump precisamente contra California, que pues lo ha rechazado en las elecciones en las que ha competido. Nunca han votado por él en California. Al revés, la diferencia es muy amplia. Entonces, es esto. Ahora, la protesta violenta es contraproducente. No sé si sean infiltrados, no sé si sean radicalizados, seguramente a lo mejor hay parte y parte. Lo que sí es que no son migrantes sin papeles. Los migrantes de papeles, lo último que quieren hacer es exponerse, ¿no? Porque a eso lo retornan inmediatamente. No son ellos, pero no ayuda. Y es la bandera mexicana ondeando en protestas violentas, no le ayuda a México y no le ayuda a la causa. Es más, esa es la imagen que Donald Trump quería, para decir, ya ven, ahí está la invasión extranjera, que es violenta y que comete delitos y que va contra nuestros valores, etcétera, ¿no? Eso lo hace. Fernando, ¿no estaría Trump detrás de las protestas violentas? No, yo creo que él ha buscado escalar el conflicto. No le estaban saliendo las cosas. Lo de Ucrania y Rusia estaba congelado, ¿no? La situación económica no va bien. Su pleito con Elon Musk pues, le estaba
moviendo el piso de alguna manera, y esto, pues yo creo que sí fue buscado, cambiar la narrativa y matar varios pájaros de un tiro, ¿no? Porque el mensaje es a las ciudades santuario. No es lo mismo que las deportaciones de Obama, sí, porque Obama, como los iba deportando, como los iban deteniendo en el cruce, no sé si me explico. Estos lo que hacen es redadas en los centros de trabajo, en sus casas, ¿no? En los juzgados, son cosas distintas. Y entonces llevan a gente que lleva muchos Es muy años ahí. violento, Fernando. Es muy violento. Imagínate sacar a alguien de su casa, de su centro de trabajo, de un centro comercial, de la calle. Qué terrible. Hoy estaba yo pensando en eso. La separación de las familias, el miedo, es un abuso de poder. Totalmente, porque antes, insisto, una cosa es que regreses a quien se estaba pasando ilegalmente y otra es que vayas por los que ya están establecidos. Y luego se han cometido muchas injusticias. Hay gente que es residente, que tiene papeles, que está acá y de todas maneras los llevan, ¿no? Hay un racismo claro. Y por supuesto, ahora, la presidenta Sheinbaum se queja de que Kristi Noem la haya responsabilizado. Y sí, evidentemente hay ella se refería no a las protestas contra las redadas de ICE, sino contra las remesas, ¿no? Pero lo que hace Kristi Noem no es algo distinto a lo que hace ella o López Obrador hizo durante todo su sexenio, que es acomodar lo que dicen los otros para afirmar y afianzar la narrativa, ¿no? Entonces, Kristi Noem tomó unas declaraciones de Claudia Sheinbaum que sí llamaba a movilizarse. Me parece a mí que si bien las descontextualiza y les tergiversa, como dice, pues sí fue imprudente de parte de la presidenta hablar, porque pues así son los populistas, se calientan con la demagogia y luego eso se le revierte. Pero a ver, Fernando, entonces, aclarando el panorama, Claudia Sheinbaum hace semanas sí hizo un llamado a enviar cartas y a movilizarse por el asunto de las remesas, pero eso tiene 3 semanas, si la memoria no me falla. Sí, entre 2 y mira, 3 semanas. aquí tenemos las declaraciones de Sheinbaum. Hicimos un llamado para que nuestros paisanos que están allá, muchos de ellos incluso ya tienen la doble nacionalidad y siguen ayudando a sus familias, porque las mexicanas y los mexicanos somos solidarios. Le enviaran cartas, correos electrónicos, en sus redes sociales a los senadores, para que les digan que no estamos de acuerdo con eso. Y vamos a seguir informando, porque de ser necesario nos vamos a movilizar, porque no queremos que haya impuestos a las remesas de nuestros paisanos. Ahí estuvo, fue muy claro, se refería Sí. a las remesas, fue hace Sí, semanas, claro. y de ahí se agarró, Kristi Noem. Claro, y claro, nada más que hay una diferencia, se quiere movilizar por el dinero, no por las personas, no por sus vidas, ¿no? Y de discursos, pues me como un taco, ¿no? Por supuesto, Kristi Noem tergiversó las palabras de Claudia Sheinbaum, las descontextualizó, como lo hace Claudia Sheinbaum acá hoy mismo, con las palabras de Jorge Romero, ¿no? Las tergiversa, las descontextualiza y las pone a su favor. Así son los populistas. Usan todo lo que puedan para afianzar su narrativa. Y entonces, así como la imagen de esa persona descamisada con la bandera mexicana encima de una patrulla incendiada sirvió para la narrativa antiinmigrante, también sirvió las palabras de Claudia Sheinbaum llamando a la movilización. Ahora bien, el tema es que nuestros connacionales necesitan apoyo en Estados Unidos, están cometiendo muchas injusticias, ¿no? Y no sirven los discursos patrioteros. ¿Cómo los debes defender a los migrantes? Lo que ellos están pidiendo, abogados, porque esto llega, porque ellos van a pelear el debido proceso y van a detener o van a tratar de detener o necesitan detener una deportación fast track, ¿no? Entonces necesitan abogados. ¿Y qué es lo que ha hecho el gobierno mexicano? Bajarle 40% al presupuesto a los consulados. La red, o sea, ¿quiénes sus remesas?
pero no quieren, pero no a las personas. No sé si me explico, ¿no? Quieren el dinero que les llega porque les toca una parte de la tajada, ¿no? Que se quedan, no llega todo lo que mandan los migrantes. Hay una comisión que se quedan. Eso es lo que están peleando, la comisión. Pero hay que defender a las personas. ¿Y qué necesitan las personas? Pues necesitan que se fortalezca la red consular. No solo le bajaron 40% al presupuesto para defender a los connacionales cuando más se requería. Insisto, de lengua me como un taco. Y la demagogia patriotera luego se revierte como lo acabamos de ver, ¿no? Entonces, eso, y necesitan una red consular profesional. ¿Pero qué hicieron? Le premian a morenistas y les regalan consulados en Estados Unidos porque son leales, los dan como premios, en lugar de gente del Servicio Profesional de Carrera de la Secretaría de Relaciones Exteriores. O sea, no son diplomáticos de carrera. Tú necesitas consulados fortalecidos, con gente profesional y recursos para contratar bufetes de abogados. Una gran estrategia, porque de choro, insisto, de discurso, perdón, eso a veces, insisto, se le revierte. No le ayudó a los migrantes mexicanos las palabras de Claudia Sheinbaum, así hayan sido para las remesas. Y no les ayudó tampoco que Noroña se burle de un senador en Estados Unidos por el impuesto. Claro, el impuesto es injusto, es una doble tributación, lo que sea, pero ¿para qué te peleas con el senador? Eso ayuda, les ayuda A ver, a los Fernando, migrantes, para nada. Por supuesto que una política fiscal no se debe decidir en dimes y diretes entre personas como si fuera un agravio personal. Pues eso es asunto de países, ¿no? Eso está claro, pero ¿para qué los provocas? ¿Qué claro, ganas? ahora, en honor a la verdad, a la equidad y a la objetividad, aquí están las palabras de Claudia Sheinbaum llamando a la concordia y a la paz. No estamos de acuerdo con las acciones violentas como forma de protesta. La quema de patrullas parece más un acto de provocación que de resistencia. Debe quedar claro, condenamos la violencia, venga de donde venga. Llamamos a la comunidad mexicana a actuar de manera pacífica y no caer en provocaciones. Esto lo dijo prácticamente un día antes de que Kristi Noem dijera lo que dijo, Fernando. Sí, lo dijo el lunes, ¿no? Lo dijo el lunes y Kristi Noem le dijo el martes. Efectivamente, eso porque se habían hecho virales sus palabras llamando a la movilización, ¿no? Aquellas del otro tiempo. Yo, insisto, incluso lo escribí en redes sociales. Nunca Claudia Sheinbaum se refirió a las redadas de ICE, se refirió a las remesas. Y ahora, ¿qué está haciendo para defender a los mexicanos de las redadas? Que son absolutamente injustas. Fernando, ¿no? pero Sheinbaum los culpa a ustedes, a la oposición, Imagínate. de haber causado el escándalo. Oye, ¿tú crees que la oposición, bueno, eso de todos somos, te pones a todos en el mismo saco, ¿no? Es como la narrativa del gobierno. Todos los que no me aplauden son oposición. Bueno, yo sí soy opositor, ¿eh? No digo, nada más que la oposición es muy diversa, muy plural, muy divergente y no existe como una mente maestra. Eso es medio, le sirve esa narrativa tan elemental, tan burda y tan mentirosa, pero no es así. Pero bueno, yo sí soy opositor. Claro, pero dime que una cosa, detrás de la ¿no te oposición parece, está claro, Claudio X González, decían. Imagínate, ¿no? Imagínate, así de básicos son. Y también Lord Voldemort y Darth Vader. Tú pon la mente perversa detrás de toda la oposición y ya, ¿no? Yo tengo respeto por Claudio, es un activista, es una persona y como muchos contribuye en la lucha por la democracia, qué bueno, pero de eso de pensar que hay una mente maestra que mueve a todos, ese es un absurdo. No claro, es verdad. además es un hombre que hay que entender su historia. Estuvo en contra de Peña Nieto y después estuvo en contra de López Obrador. Es decir, está en contra del poder abusivo, punto. Por supuesto, pero además ellos creen que así como en Morena hay una mente maestra que está en Palenque
y que hasta se atreve a poner a todos los ministros de la Corte en un acordeón, que casualmente fue el que se aprobó, ¿no? Creen que en la oposición también hay una mente maestra, un López Obrador, que decide por todos, ¿no? Allá sí decide una sola persona, hay un maximato, acá no. Pero más allá de eso, contestando a tu pregunta y acá, dime si no es pueril y risible decir que opositores le tiramos línea al gobierno norteamericano. ¿De veras crees que alguien llega Trump y dice, mira lo que escribió tal opositor? No, ya no se me había ocurrido. No, más bien. Pero además, Fernando, el gobierno de México ha dicho que ustedes pues han sido diezmados, han sido vapuleados, han sido callados, satanizados, que ya no sirven para nada prácticamente. Y de repente le tiramos línea al gobierno de Trump, ¿no? O sea, de ese tamaño es el despropósito, la contradicción. Pues eso es, ¿qué te digo? Es hilarante que te digan que no, lo que tiene que hacer Claudia Sheinbaum es verse al espejo, porque el gobierno de Trump es populista como el de ella, es eso, usan todo lo que pueden para afianzar su narrativa, así sea tergiversando, así sea descontextualizando, eso lo hacen todos los días, lo hizo López Obrador todo su sexenio y ellos, porque solo les importa la propaganda. Entonces, vieron la declaración de Sheinbaum y tú dime si no les iba a funcionar. Ahí está la invasión extranjera, ¿no? Apoyada por estos, claro que sí, porque además están apretando, porque ¿qué es lo que quiere el gobierno norteamericano? Quiere ir por narcopolíticos, y quiere ir por narcopolíticos guachicoleros. Eso es lo que acaba de publicar Reuters, ¿no? Y está esa presión, bueno, pues no van a desperdiciar la posibilidad porque se les puso de pechito. ¿Cuántas veces no ponía López Obrador los videos de los opositores, ¿no? Descontextualizados y tergiversados, etcétera, y los ponía ahí para hacer escarnio, para decir, mire, estos piensan así, ¿no? Lo hizo con Sheridan, por ejemplo, te acordarás, ¿no? No hace nada, simplemente descontextualiza. ¿Por qué? Porque le funciona en su narrativa y en su propaganda, ¿no? Eso es lo que hacen. Pues eso fue lo que hizo Kristi Noem, ¿no? Hizo lo mismo que ellos hacen. Fue karma, si me lo permites. Entonces tiene que verse al espejo, sí. Ella lo dijo para las remesas. Yo lo tuiteé desde el principio y no sabes cuánta gente me cayó por eso. Porque hay que ser rigurosos, ¿no? Lo dijo por las remesas pero fíjate, lo que les importa es el dinero que mandan, porque se llevan una tajada, no las personas. Porque si les importara las personas, entonces invertirían más recursos en los consulados para que defendieran a los connacionales. A ver, están Fernando. Rebasados los consulados y además están encabezados muchas veces por gente poco profesional que fueron premiados. ¿Por qué los premiaron? Porque son de Morena. Y porque no son no 10%, 10% capaces y 90% obediencia. leales. Oye, Fernando, pero también la oposición ha tenido un gran grado de culpa en lo que está pasando en México, porque ustedes también le han dejado el terreno libre al régimen para hacer y deshacer. Haya sido como haya sido, dice el clásico, pero ustedes también son responsables de ello al dejar libre, por la libre, lo que pasó con la elección judicial. ¿Pero qué querías? Perdón, Tony, que lleváramos clientelas con acordeón. Eso es fraude. Eso se llama inducción al voto. Eso es fraude. Estabas pidiendo que nosotros violemos la ley. Primero, yo no soy de un partido, pero porque estoy formando uno. Estoy en eso, soy de Somos México. Pero los partidos políticos tienen prohibido por constitución intervenir. Y Morena intervino, ¿no? Entonces dicen, ¿por qué la oposición no hizo lo mismo? ¿Qué querían? Que violáramos la ley. Y peor aún, que le dijéramos a la gente por quién votar, porque la gente votó por gente que no conocía. ¿Y por qué votó por gente que no conocía? Porque se lo dijeron en un acordeón. Adiós voto libre y secreto. Eso se llama fraude electoral. Y ese fraude electoral fue grosero, Tony. ¿De veras crees que la oposición teníamos que hacer lo mismo y normalizar el fraude? Pero además, imagínate, como dicen,
aceptando sin conceder. Y nosotros hacemos lo mismo que Morena, violamos la Constitución y fraude electoral con acordeón en mano induciendo el voto. Imagínate que lo hiciéramos, está bien. ¿Tú crees que se puede competir con la maquinaria de Morena, de gobiernos, con los servidores de la nación? ¿Tú crees que la oposición podría movilizar más clientelas con acordeón en mano que el gobierno? Porque A ver, además Fernando, la pero ley es está que la pensada. oposición, Pero la déjame una oposición, cosa, Tony, para explicarlo. La ley está pensada para la plancha. ¿A qué me refiero para la plancha? Que el ciudadano podía votar por los 9 ministros. Votas 9. ¿Y cómo venía el acordeón? Por 9. Entonces, votaban en plancha. Ahí no hay representación proporcional, no hay nada. Es la plancha. Copiaron el acordeón que hizo López Obrador. Nadie más, porque en Morena no se hubieran puesto de acuerdo. Y como había distintos candidatos de Morena, no se hubieran bajado ante nadie, así sea la presidenta. Fue López Obrador el que bajó la línea. Tú pregúntate, ¿quién hizo el acordeón que tuvo de 16 cargos? Porque hacia abajo podían diferir en algo, pero los 16 nacionales, que son 9 ministros de la Corte, 5 del Tribunal de Disciplina y 2 del Tribunal Superior Electoral, del Tribunal Electoral, esos eran los nacionales con el que controlaban el Poder Judicial, Tony. Tú dime, con eso, ¿tú crees que se hubiera podido ganar o vencer esa maquinaria? Porque entre menos gente vota, más pesan las maquinarias, más pesa la sí, estructura. Fernando, ¿Y pero quién la puede competir maquinaria, contra la estructura de Morena? Entonces, perdón, yo prefiero no hacer fraude electoral, ¿no? entiendo tu postura, Fernando, pero la maquinaria solo alcanzó para Porque los los ciudadanos no 12, quisieron 13 millones de votar. personas que acudieron a las Porque urnas. los ciudadanos no Tampoco es tan quisieron grande. votar. Ese es el punto. Los ciudadanos le dieron la espalda. Solo fueron las clientelas porque les pagaron por su voto, ¿no? Eso era lo que pudieron movilizar. Los ciudadanos le dieron la espalda. Los ciudadanos libres que votaron fueron una minoría. Y esa minoría de ciudadanos libres fue planchada por los acarreados con acordeón. Esa es la verdad. ¿O tú crees que la oposición dice, ciudadanos, voten por esta, y los ciudadanos nos van a hacer caso así cuando era una farsa desde el principio? Porque mira, ¿tú te acuerdas de ese meme que decía, ya tenemos los resultados, lo único que falta son las votaciones? Pues eso fue lo que pasó, y eso vieron los ciudadanos, y vieron cómo, además, el abuso, el agandalle desde el principio. Entonces, los ciudadanos no quisieron participar, los ciudadanos libres no quisieron participar, ¿no? Entonces hubiera sido una batalla de maquinarias. ¿Quién tiene la maquinaria más fuerte? Pero además, insisto, Tony, no normalicemos el fraude electoral. Y el voto con acordeón es fraude electoral. Se permitía que uno llevara su acordeón, o sea, tus anotaciones que tú hagas propias en tu casa, no los que se imprimieron por miles y que se hicieron desde el rancho de Palenque para palomear quiénes son y se distribuyeron por miles a través de gobiernos y del partido, ¿no? Eso sí estaba prohibido, eso sí es fraude electoral. O sea, a mí que me digan, ustedes son responsables porque no hicieron el mismo fraude electoral que los de Morena, perdón, me parece no solo inmoral, me parece ingenuo, porque aún si hubiéramos decidido hacer fraude electoral como ellos, que a mí me parece una aberración, aún así no hay ninguna cosa que te hubiera garantizado que le hubieras ganado a su maquinaria. Ahora, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un poder judicial sin legitimidad. Es la Suprema Corte del Acordeón. Menos del 10% de voto efectivo. Menos del 10%. Votaron el 13%, los llevaron, pero menos del 10% fue voto efectivo por la cantidad de votos nulos y votos en blanco. Hubo más votos nulos que para presidente de la Suprema Corte. Es más, los votos que no contaron, ¿no? Entre nulos y blancos, que para criterios son anulados, fueron 4 veces más que los votos para el presidente de la Suprema Corte. Con esa ilegitimidad llegan. Y te voy a decir una cosa, es la ilegitimidad de un golpe de Estado. Porque eso fue lo que vimos, un golpe de Estado. No un cuartelazo, no una insurrección armada, no. Fue un golpe de Estado porque esto lo decidió una mayoría calificada espuria, que no les correspondía.
porque votaron por ellos el 54% de los ciudadanos y les dieron el 74% de los diputados en un tremendo fraude electoral. Y lo que, sí, en una tranza, violando la Constitución y los límites que pone la Constitución. Y por si fuera poco de ese atraco, que fue la sobrerepresentación, en el Senado, tú viste cómo compraron senadores y cosas que son conocidas. Ayunes se desistieron de su orden de aprehensión un día antes de que se votara por la reforma judicial. Tú dime qué legitimidad tenía esa reforma, ¿no? Y bueno, además cambiaron las cosas sobre la marcha, violentaron derechos de mucha gente, que incluso gente que ganó la tómbola, la sacaron y el Tribunal Electoral dijo, pues ya no puedo hacer nada, ¿no? Y en fin, hay un montón de irregularidades en este proceso de selección, desde la conformación de las boletas, que fue a gusto de un partido, ¿no? Entonces, mucha gente dijo, yo no participo en esa farsa. Esa fue la decisión ciudadana, ¿no? Nosotros somos culpables de no llevar clientelas como lo hizo Morena. Está bien, me declaro culpable. No quise hacer fraude electoral. Fernando, entiendo claramente lo que me estás diciendo. Ahora bien, ¿qué va a pasar? Porque si siguen así de diezmados de alguna manera, y si sigue sucediendo y atendiendo esta postura, oía yo a alguien, y con todo respeto te lo digo, alguien decía por ahí, ahora resulta que la oposición son puros castos y virginales. Pero no sé, yo nunca he hecho fraude electoral, Tony. No, y me parece que y lo que me digan de... Ay, me parece que no debe ser. Están hasta pero ¿qué va a hacer la normalizando a oposición ahora? No, ¿Qué va a hacer? ¿Se van a dejar aplastar siempre? Mira, perdón, es que tú viste cómo hasta hay fotografías de cómo boletas sin ni siquiera doblar, ya llenadas, ¿no? Hay lugares en donde hubo más votantes, tú viste las casillas desiertas, pero en donde no hubo vigilancia bien, o sea, ¿verdad? Hubo más votos que votantes, ¿no? Ya regresamos a los tiempos de Gonzalo N. Santos, no, perdón, ¿no? Y bueno, y no es cualquier cosa, ya viste las elecciones en Veracruz, en Poza Rica y en Papantla, donde de repente le meten mano a los paquetes electorales y todos los votos de MC les ponen también el voto del verde para anularlos. ¿A qué niveles estamos llegando, Tony? Perdón, yo te voy a decir una cosa, se está instaurando una autocracia en México. Ya no hay división de poderes, ya no hay república, ¿no? Ya no hay república porque si el poder judicial ya está totalmente cooptado, tomado y sometido, pues ya no hay república, ¿no? Ya no. Por eso digo, república bananera, bueno, es que ni república somos, ya. Entonces, ahora, ¿cuál es la tarea? Restaurar la república. ¿Vamos a ir a las elecciones? Claro que vamos a ir a las elecciones, ¿no? Vamos a ir a las elecciones porque incluso en las épocas del viejo régimen había que tomar los espacios que estuvieran. Está bien, nada más que yo creo que la decisión, yo decidí, yo no llamé a no votar, respeté a quienes decidieron no votar. Yo anuncié que no votaría y escribí mis razones por las cuales yo no votaría, pero siempre respeté a quienes libremente decidieran votar. Esa fue mi decisión, respeto a quienes libremente lo hayan decidido, pero ya lo vimos, los barrió los acarreados con acordeón, ¿no? En una farsa electoral. Y además, lo que no se podía evitar fue lo que sucedió, la toma partidista del Poder Judicial. Y yo nomás termino diciendo que no son tampoco muy originales. Hay tipos, ¿no?, que culpan a Salvador Allende del golpe de Estado que hizo Pinochet. Hay quienes culpan a la socialdemocracia de la República de Weimar que haya llegado Hitler al poder, ¿no? Y ahora, pues hay quienes culpan a la oposición de que Morena tenga todo el poder, ¿no? Y haya instaurado una autocracia electiva que camina hacia la dictadura. Cada vez más clara. Ya vimos al ejército interrumpiendo conciertos. Ya vimos ayer a un grupo de choque que recuerda a los halcones, rompiendo el paro en el Poder Judicial de la Ciudad de México. Y así van a seguir pasando cosas, ¿no? Es la lógica del poder. Mira, ya viste que a Héctor de Mauleón le obligaron a bajar una columna en un órgano electoral, ¿no? Contra la libertad de expresión, y ahí está la ley censura.
No estamos, Lourdes Mendoza, Fernando, a la Lourdes están Mendoza, persiguiendo, qué bueno que me lo acuerda, el director del metro. Sí, Rubalcaba está acosando a Lourdes Mendoza. Hay un retroceso autoritario innegable y como bien lo señaló Ernesto Zedillo, vamos hacia un estado policíaco. Claro, no se construye en un día, pero vamos hacia allá. Cada vez tienen más elementos, cada vez este país está más militarizado. Tienen la prisión oficiosa en contra de todos los organismos de derechos humanos, ¿no? Y ya mandaron decir que esta corte no decida sobre lo que resolvió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para quitar la prisión oficiosa, ¿no? O rebajarla al menos. No, ya dijeron que va a ser la nueva, que son puros obedientes obradoristas. Pues ya sabemos qué va a pasar. Entonces, ellos lo que quieren es, primero te encarcelamos y luego averiguamos, ¿no? Esa es la lógica en la que están, ¿no? Está bien, nada más que no pidan que no lo señalemos y no lo denunciemos. Y, perdón, hay que llamar la culpa del autoritarismo es de los autoritarios. Son los que se sirvieron con la cuchara grande e hicieron este golpe de Estado para hacerse de una mayoría calificada que no les correspondía y a partir de eso destruir todos los contrapesos del país. Y falta la reforma electoral, pero ya la democracia y la república ya sucumbieron. La reforma electoral es todavía para ponérselas más fáciles, es la cereza en el pastel. Pero aún así, vamos a seguir dando batalla. Y claro que vamos a participar en los procesos electorales, aunque no te extrañe que este gobierno no quiera que nuevas opciones estén en la boleta, ¿no? Precisamente porque les acomodan las que están, ¿no? Porque si tienen el control de los órganos electorales, los tienen capturados, ellos deciden qué nuevas fuerzas pueden. Entonces uno puede cumplir los requisitos de ley y de una manera que haya una decisión política para negarte estar en la boleta, porque son autoritarios. Jesús Reyes Heroles decía, lo que resiste, apoya. Y así se hicieron reformas democráticas. Para Morena, para estos que son más rupestres, dicen, lo que resiste, estorba, ¿no? Ese es lo que estamos viendo. Pues ni modo, con estos nos tocó. Nada más que yo no les quito un gramo de responsabilidad a los que se atascaron con el poder. Ellos son los responsables. No busquen culpar a otro. Ahora sí que culpan a la víctima de lo que hace el verdugo. Perdón, ¿no? Claro. No nos vengan a insultar la inteligencia de esa manera. Fernando, yo quiero agradecer infinitamente, como siempre, tu participación en esta emisión. Hoy estuvo acalorada, pero me gusta el hecho de que alguien como tú defienda su postura, porque pues hay que cuestionarlos también, hay que llevar a la oposición también a la reflexión. No, por supuesto, al cuestionamiento. Y yo lo que les sé, o hemos cometido muchos errores. Yo siempre los he responsabilizado, Fernando, de que si ustedes hubiesen hecho un mejor gobierno, no estaría el régimen que está. Ustedes, yo cuando he estado en el gobierno, Tony, perdón. Bueno, me refiero a la que ahora es oposición. Pues. Postal a todos. Y no a la que ahora es oposición, me refiero. Pero está bien, está bien. Claro que comparando, estábamos mejor cuando estábamos peor. Sí, está bien, y había muchas cosas que mejorar, y la dijimos, ¿no? Lo dijimos. El tema es que vamos para peor. Habían que hacer reformas al sistema de justicia, sí, empezando por las policías y los ministerios públicos que no tocaron. Y ahora el Poder Judicial va a haber mucho más corrupción de la que había, pero ellos van a tener el control, que es lo único que les importa. Ahora, claro que la oposición tiene que ser mucho mejor y tiene que mejorar. Eso eso para mí no está discusión. Lo único que no le quitemos responsabilidad a la autocracia. No fue la oposición la que hizo que aprobaran una reforma sin leerla en 5 minutos, ¿no? O en un gimnasio. No fue la oposición la que hizo eso, ¿no? Fueron ellos los que sin leerla aprobaron un manotreto que luego no sabían qué hacer con él y vieron cómo sacaban la elección, haya sido como haya sido. No fue la oposición, ¿no? La oposición no fue la que repartió los acordeones. No, pero la oposición donó. La oposición donó a los Yunes, Fernando. Del 88, fue un fraude electoral mucho más grotesco, porque el acordeón es la confesión de parte, es la inducción del voto,
¿no? Y ni modo que no lo digamos. Lo que yo no voy a hacer es normalizar la autocracia, normalizar el fraude electoral. No lo voy a hacer, ¿no? Y está bien, ¿no? Yo sé que la oposición es muy diversa, la oposición es muy plural, es muy acá, y te voy a decir cuál es la esperanza que yo veo. Hay una oposición social más fuerte que la oposición partidaria. Con esa es la que hay que trabajar, organizar, y que esa fuerza pueda de alguna manera pues, buscar restaurar la república, que esa es la tarea que tenemos, restaurar la república, que haya otra vez una república restaurada en México, porque Morena y López Obrador la acabaron. Y ya está el proyecto transeccional. El proyecto transeccional de ellos, o más bien, perdón, el proyecto dinástico. ¿Cuál es el proyecto dinástico? Con Andy. Andy 2030. Ese es el que tiene. Digo, López Andrés Obrador, Manuel, perdón. Andrés Manuel. Eso quiere, bueno, nada más que su papá le llama Andy. Él dice que es el complot, pero su papá siempre le ha llamado Andy, ¿no? Hasta su papá. Pero claro, ahora como quiere usufructuar el nombre de su papá para llegar en 2030, y luego ya que llega en 2030, van a empezar a hablar de la reelección, porque él está muy joven todavía y puede durar varios sexenios. Ese es el proyecto que tienen dinástico. López Obrador le enmendó la plana a Plutarco Elías Calles para que el maximato fuera mucho mejor. Entonces, ahora sí, Claudia Sheinbaum, aunque quisiera revelarse, la tiene en chino, porque López Obrador se hizo de todo el Poder Judicial, quiere decir que tiene la última palabra legal. Oye, pues muchas gracias, Tony. Un fuerte abrazo y seguiremos dando la batalla contra la autocracia, a pesar, y claro, tenemos que aprender de los errores, todos tenemos que aprender los errores de los propios y de los ajenos. Y sí creo que necesitamos enfrentarlo lo más unitariamente posible a esta autocracia. Los teóricos le llaman autocracias selectivas o autocracias competitivas. En ese periodo estamos, pero para que nos entienda la gente, cada vez en una más cruda dictadura, porque una sola persona está decidiendo por muchísimos, sin más motivación o interés que su hambre insaciable de poder. Fernando, te agradezco infinitamente, agradezco también tu pasión, porque sé que con esa pasión defiendes tus ideas y tus acciones, que es todavía más importante. Yo le deseo mucha suerte a la oposición. ¿Por qué? Porque se requiere una buena oposición, porque se requieren contrapesos y se requiere que esta oposición en la cual tú estás inmerso, pues logre recuperar, reconquistar o conquistar a este 90% del electorado que está sin papá y sin mamá, vaya, huérfanos. Sí, pero van a hacer la reforma electoral para diezmar más a la oposición. Ese es el plan que traen, eso viene en el plan C. Bueno, Tony, pues muchas gracias. Gracias, Fernando. Gracias. Un abrazo también a Fernando Belaunzará. Ya lo escucharon ustedes, ya lo conocen, un hombre pues aguerrido, un hombre que no se cuece al primer hervor en estos asuntos de la política, defendiendo a capa y espada su postura. Creo que la oposición tiene que reflexionar a fondo, ¿no? Porque no podemos tener a un PRI con Alito Moreno a la cabeza, ¿no? ¿Cómo es posible eso? Pero bueno, luego hablaremos de este asunto. ¿Qué opinan ustedes de lo dicho por Fernando Belaunzarán? ¿Qué opinan ustedes de lo que está pasando en Estados Unidos, de la reacción del gobierno mexicano ante ello, de la reacción de la presidenta? Bien, siempre lo que ustedes digan, lo que ustedes opinen, siempre será lo más importante en esta emisión, en La Llaga. Bien, pues ya saben lo que tienen que hacer: compartir, comentar, darle like. Quien pueda envíen estrellas, eso le hace mucho bien a este espacio. Que compartan, que se suscriban, por favor, para seguir teniendo un espacio como este, crítico, libre, plural, democrático. Yo soy Tony Aguirre, esta fue La Revolución del Debate en La Llaga. Hasta la próxima.